La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El domingo 22 de agosto de 1999 comencé mi búsqueda de la verdad a través de iglesias. Como había fracasado buscando la verdad en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, comencé a buscar la verdad en iglesias. Entonces visité una iglesia evangélica ese domingo. Después, el siguiente domingo, comencé a buscar otra iglesia. En ese recorrido llegué a visitar a los mormones, también estudié con los testigos de Jehová, también visité a los pentecostales, incluso hasta a los israelitas del Nuevo Pacto. Ni qué decir de los católicos. Y en cada visita que yo hacía, tenía algunas preguntas que quería que me respondan. Tenía dudas que consideraba eran lugares propicios para responder mis inquietudes, y sin embargo me di cuenta que no me podían responder. Porque en vez de usar la Biblia, muchos de ellos decían: mi pastor, nuestros líderes, la pastora, el padre, pero no me respondían qué es lo que dice la Biblia. Yo quería que alguien me enseñe la Biblia. Hasta que un día llegué en ese recorrido a la iglesia adventista del séptimo día. Y sabes una cosa, de la iglesia adventista me impresionaron por lo menos dos detalles fuertes. En primer lugar, su pasión y su dedicación por el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. La escuela sabática, en los grupos pequeños, en el culto de adoración, en la sociedad de jóvenes, en todo momento la Biblia, la palabra de Dios. Y otra cosa que me impresionó era su pasión, su interés en que yo sea parte de ese pueblo maravilloso. Así que si tú estás conociendo la iglesia, si tú estás visitando un templo adventista, o si tú estás estudiando con los adventistas del séptimo día, ya sea en Radio Nuevo Tiempo, a través de un hermano, de un instructor bíblico, y sientes en algunas ocasiones que ellos tienen mucho afán o se desviven prácticamente, entre comillas, en que tú aprendas y que tú conozcas y que tú aceptes a Jesús, no te incomodes, porque lo único que ellos hacen es tratarte de mostrar a Cristo Jesús y que cambies de dirección y conozcas la verdad. Sabes, de manera interesante, así como yo, muchas personas están buscando la verdad en otras personas, en iglesias, en movimientos, en YouTube, en Facebook, en TikTok, queriendo encontrar respuestas a sus inquietudes. Y sin embargo, querido amigo, las respuestas están solo aquí. Recuerda que la Biblia es el manual del ser humano. Ojo, tú y yo fuimos creados por Dios. Y todo lo que fue creado, querido amigo, querido joven, querida señorita, todo lo que fue creado viene con un manual. Si tú te compras un celular, un equipo electrónico, una laptop, etc., todos esos dispositivos o equipos tienen un manual. Y el manual sirve para el buen funcionamiento, es decir, que lejos de que nosotros tomemos el celular o el equipo y lo conectemos al tomacorriente o le pongamos la batería, antes deberíamos ir a la Biblia o al manual para encontrar cómo funciona de verdad, o cómo debería funcionar, o cuáles son los pasos para su buen funcionamiento. Tristemente, el ser humano lo primero que hace al encontrarse con un manual en la caja del equipo, del dispositivo, pocas personas son
las que tienen la costumbre o la buena costumbre, podríamos decir, de leer el manual completamente. La mayoría de personas ignora el manual y lo deja en la caja. Cuando este equipo finalmente ya está funcionando y un día de pronto comienza a tener fallas, ¿qué es lo que hace? Va y busca el manual y se da cuenta que siempre lo estuvo usando mal. De manera similar, cuando nosotros vivimos o hacemos las cosas lejos del manual de vida que es la Biblia, vamos a terminar hiriéndonos, lastimándonos y lastimando a otras personas. Por eso, mi ánimo y mi motivación en este mensaje también es que tú puedas estudiar la Biblia. Y sí, no es fácil, por eso tú necesitas de un instructor, de un ayudante. Busca a alguien que te hable de la Biblia, que no te cuente lo que dice su pastor, que no te cuente lo que dice tal fulano o tal influencer o tal youtuber. No, por más seguidores que tenga, por más influencia o likes que tenga sus videos, no garantiza que sea de la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la Biblia y tienen que enseñarte según lo que dice, con un escrito está. De manera interesante, queridos amigos, de manera extraordinaria, la palabra de Dios nos dice que esa batalla que se libró en el cielo, esa batalla fue trasladada a la tierra. Así dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Sí, Jesús venció. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y allí dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este conflicto se trasladó aquí a la tierra. Y la primera persona de las dos que habían, Eva, tuvo su encuentro con el enemigo. Es decir, Satanás o el diablo no fue a hacer la guerra o la lucha contra el varón y la mujer juntos, no. Fue contra la mujer. Y ese detalle es interesante porque más adelante veremos esta figura, Satanás atacando a la mujer, a Eva. Y tras decirle algunas mentiras o verdades a medias, que igual son mentiras, Eva finalmente cedió a la tentación de comer del fruto que Dios le dijo que no coma. Satanás, por supuesto, tenía respuestas tras respuestas a los argumentos. Satanás le dijo, según el libro de Génesis capítulo 3, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Le dijo Satanás a Eva. Y Eva le dijo, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles menos de este. Ese árbol donde tú estás. Y de paso deberías bajarte de ese árbol. Y Satanás le dijo, mira a la serpiente. Mira, yo estoy comiendo y nada me pasa. Yo estoy comiendo y al contrario, yo estoy hablando. Recuerda que yo soy un animal, yo no puedo hablar, pero mira, hablo. Eva, por la curiosidad, Eva, por la tentación, lo deslumbrante y lo agradable que era, dice, bueno, agradable a la vista y al paladar, ella sucumbió ante la tentación, cayó, pecó y desobedeció de esta manera a la voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? Esa misma estrategia que Satanás usó en el cielo, usó también en la tierra. ¿Qué estrategia? La mentira, el engaño, la difamación. Yo quiero decirte, querido amigo, querido joven, querida señorita, que el enemigo es mentiroso, es astuto
Y ojo, no estamos hablando de un mentiroso a corta escala, sino a escalas inimaginables, que fue capaz de engañar a la tercera parte de ángeles en el cielo, y que dice la Biblia que también engaña aún si fuese a los escogidos. Así que si tú crees que por el hecho de que eres una persona inteligente, una persona estudiada, una persona preparada, no caerás ante las tentaciones del enemigo, pues te equivocas. El enemigo es mentiroso y Eva cayó en sus mentiras. Entonces uno puede preguntarse así, pero Pastor Heisen, ¿cómo es que Eva pudo caer ante tanta mentira? Yo puedo detectar las mentiras, podrías decir tú. Sin embargo, cuando la mentira está mezclada con la verdad, parece a veces que es verdad. Es que esta es la estrategia del enemigo. Esa estrategia es simple. Satanás toma la Biblia. Hay gente que dice, pastor, yo duermo con la Biblia, igual como en el inicio de la historia del mensaje de ayer, que tú lo puedes ver aquí, está en el video anterior a este. Yo conté que en mi casa nosotros teníamos una Biblia que permanecía ahí en la sala, en un librero, pero que nunca la leíamos. Esa Biblia nunca era leída, como tú quizás, o como muchas personas, tienen una Biblia en casa, pero no la leen. Tienen una Biblia en casa, pero pareciera que es solamente de adorno o como un amuleto de la buena suerte. Entonces hay gente que tiene la Biblia y que no la lee. Y es interesante porque Satanás, el enemigo, el diablo, usa la estrategia de camuflar la verdad con mentira o la mentira con verdad. Así como Dios usó de mala manera la palabra de Dios en el Edén y fue por eso que confundió a Eva también, es la misma estrategia que hoy usa para confundir la mente de miles de personas, porque Satanás conoce la Biblia y Satanás sabe más de Biblia que tú, con toda seguridad. Sabe más de Biblia que yo, que cualquier profesor de teología, por supuesto. Satanás sabe. Entonces utiliza la Biblia, la palabra de Dios, para distorsionar el mensaje de verdad, para distorsionar la voluntad de Dios. Entonces, así como a Eva la engañó utilizando la palabra de Dios, en este tiempo también ocurre lo mismo. ¿Cómo tú crees entonces que hay muchas personas que leen la Biblia y muchas de ellas viven engañadas? ¿Cómo tú puedes entender a una persona que lee la Biblia, que se congrega y que sigue creyendo en cosas que nada tienen que ver con la Biblia? Ya tú conoces movimientos cristianos, entre comillas, que avalan los matrimonios con personas del mismo sexo. O ya tú viste personas, inclusive gente que usa textos para argumentar las aberraciones sexuales de diferente índole. ¿O cómo tú, por ejemplo, puedes entender a alguien que lee la Biblia y que incurre en acciones terribles que desagradan a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque aunque ellos utilizan la Biblia, la utilizan mal, porque el enemigo es astuto. Entonces, ese conflicto que se inició en el cielo por causa de las mentiras, se trasladó aquí a la tierra y sigue teniendo ese mismo tenor de mentiras. El enemigo engaña. Y el enemigo, querido amigo, también quiere engañar, quiere destruir tu vida con mentiras, con difamaciones, porque Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19, dicen que el querubín, o sea, Satanás, es experto en hacer transacciones fraudulentas, fraudes. Satanás es mentiroso y estafador por siempre. Afortunadamente, aquel que venció en el cielo también vence en la tierra.
Allí cuando Satanás pensó que había triunfado su plan. Allí cuando Satanás pensó que había tenido victoria sobre la creación de Dios. Allí cuando Satanás pensó que el plan de Dios se había destruido por completo, porque a causa del pecado de Eva también pecó Adán. El paraíso hermoso se distorsionó, las hojas comenzaron a caer. Fue un terrible suceso. El ser humano experimentó miedo por primera vez. Y cuando cuando Adán y Eva vieron caer las flores o caer las hojas de los árboles, y cuando vieron que los animales comenzaban a tener un comportamiento diferente, de agresivo, cuando las rosas y las flores comenzaban a tener espinas y cardos, ellos sintieron en su corazón el mismo sentimiento, la misma sensación de agonía que sienten las personas que han perdido un ser querido. Ese dolor inexplicable, ese vacío grande que se forma en el ser humano, fueron los mismos sentimientos que experimentaron Adán y Eva cuando vieron que la creación perfecta y maravillosa que Dios les había permitido tener se iba destruyendo. Allí Satanás se levantó feliz, victorioso contra Jesús. Lo que no había podido hacer en el cielo, ahora lo estaba logrando aquí en la tierra. Y sin embargo, la palabra de Dios dice allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, que Jesús se levantó victorioso. ¿Cómo? El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21 dice que Dios hizo vestidos de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y lógicamente que para sacar las pieles de los animales tendría que haberlos matado. Y fue así. A través de la muerte de estos animalitos, Adán y Eva pudieron cubrir la desnudez de su pecado, de su vida. Esto nos lleva al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque estaba haciendo una alusión, una referencia a lo que Dios había hecho por el ser humano a través de estos animales sacrificados con el objetivo de darle vestimenta a Adán y a Eva. Ese día, Dios venció sobre el mal. Sí, ese día Satanás se dio cuenta que todo lo que había hecho, sí, era triste, había vencido una batalla, pero todavía no la guerra. Esta guerra continuaba. Y esto, queridos amigos, es algo que tú tienes que entenderlo y recordar. Nunca, pero nunca olvides que hay alguien que está allí en el conflicto de tu vida. No sé si estoy hablando para alguien que sientes que sus noches son eternas a causa de la depresión. Tú no puedes conciliar el sueño. Tomas medicamento, tomas pastillas y te has vuelto una dependiente de estos fármacos. Y sin embargo, las cosas no se solucionan. Tú caminas y caminas pensando que vas a mejorar. Te levantas en las mañanas con actitud positiva y dices que hoy sí es tu día. Y terminas el día viendo que las cosas no salieron como tú pensabas. Déjame decirte que en medio de este gran conflicto, en medio de esta catástrofe mental, depresiva inclusive, estás con un ayudador. Jesús quiere que tú te canses y no luches solo. Ya no sigas caminando sola o solo. Por favor, date cuenta que es infructuosa una tarea así. Tú necesitas de Jesús. Tú necesitas de Dios para
que Él haga un cambio maravilloso en tu vida, para que te dé la victoria. Eso es lo que nosotros podemos ver claramente allí en el libro de Mateo capítulo 4. El libro de Mateo capítulo 4 es interesante a más. Tú puedes leerlo allí y es una interesante historia de cómo Jesús, el mismo que venció en el cielo, también puede vencer en la tierra y en tu corazón. El libro de Mateo capítulo 4 nos cuenta una historia fascinante y extraordinaria. Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y en el desierto Jesús fue tentado directamente, cara a cara. A mí me encanta una cosa, amigos, que Jesús nunca le tuvo miedo a Satanás. Y es que no podría tenerle miedo, porque Jesús es Dios poderoso. Y el enemigo es alguien creado. Sí, Satanás no es un Dios. Él es alguien que fue creado perfecto, pero que fue Él, de manera misteriosa, el causante del mal. Jesús fue tentado, dice la Biblia, en el desierto. Y es interesante que la palabra de Dios nos menciona que tuvo por lo menos 3 tentaciones. La primera tentación que él tuvo es que convierta las piedras en pan. Él estaba ayunando durante 40 días y 40 noches. Tenía hambre, él era un ser humano también, era Dios y era hombre 100%, y como tal tenía hambre, quería un bocado de pan, y el enemigo le dice: mira, no te compliques la vida, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y de manera interesante Jesús le responde que no, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. La segunda tentación, Satanás le dice a Jesús: si realmente tú eres hijo de Dios, échate abajo. Le llevó un peñado a un pináculo alto y échate. Y dice la Biblia, porque recuerdan, Satanás usa la Biblia, Satanás conoce la Biblia, no te olvides de eso. Así que nunca te sorprendas si alguien por allí dice: la palabra de Dios dice, escrito está. Constate tú mismo. No te conformes en lo que te dice él o ella. Amigo, no te conformes en lo que te digo yo. Sí, me gustaría que tú puedas suscribirte a este canal, me gustaría que tú puedas leer los artículos, vayas a mi iglesia. Sí, me encantaría, me gustaría que tú seas parte del pueblo de Dios, del pueblo adventista, pero no te conformes en lo que yo te diga. Confórmate cuando vayas a la Biblia y la estudies de aquí y acá. Satanás usa la Biblia y le dice: no, dice, pero si escrito también está que enviará a Dios a sus ángeles. ¡Wow! Y la tercera tentación que Jesús recibe es la siguiente. Satanás le dice: mira, todos estos pueblos, estos reinos, todos ellos serán tuyos si tú te inclinas y me adoras. Y Jesús también le responde bíblicamente: a Dios solo adorarás. Vete, Satanás, apártate de mí. Extraordinario, maravilloso. Tú te preguntas: ¿cómo es que puede un ser humano? Tú te preguntas: ¿cómo podremos hacerle frente al enemigo? ¿Cómo podremos tener victorias contra el enemigo, contra Satanás? Es fuerte. Yo no te dije que el enemigo no sea fuerte. Yo no te dije que el enemigo sea cualquier enemigo. Él es fuerte. Pero ¿sabes una cosa? Tu Dios es más grande. Y no le digas a Dios cuán grandes son
problemas, cuán grandes son los desafíos, decía un letrero allí en algún lugar, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Si tú quieres vencer en este conflicto, tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús por lo menos nos enseña 3 lecciones a la luz del texto allí en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 12. En primer lugar, Jesús venció porque Él era guiado por Dios. Escúchame, dice el texto que el Espíritu Santo lo guió al desierto. No pretendas vencer el alcoholismo, no pretendas vencer ese vicio, no pretendas salir de esa relación tóxica, de esa relación enfermiza, de esa relación que te lastima y que te destruye con solamente tus decisiones, porque lo que prometes ahora lo incumples mañana o pasado. Tú puedes bloquear números, tú puedes salirte del negocio, tú puedes cambiar de números, tú puedes cambiarte inclusive de ciudad o de dirección. Pero si tu vida no es guiada por Dios y Dios no va al frente de ti, no obtendrás victoria contra ese problema. No te engañes. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que Dios quiera en tu vida. En segundo lugar, Jesús venció en la tierra. Jesús venció al enemigo también porque Él seguía su voluntad, es decir, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Oh amigo, escrito está. Si tú quieres vencer en este gran conflicto, tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Tú necesitas vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estúdiala. Y finalmente, Jesús venció en esta batalla. Jesús venció en el desierto. Jesús tuvo victoria contra el enemigo porque, en tercer lugar, Él entendía que ninguna tentación era invencible. Amigo, toda tentación es vencible. Esto nos enseña cosas cotidianas como la comida, cosas más extraordinarias como botarse de un lugar para no morir, o cosas más grandes como riqueza y fama. Todas las tentaciones son vencibles. Tristemente, Eva no entendió eso. Eva nos muestra que perdió en esta batalla contra la tentación. Y sabes, yo quiero finalizar este mensaje destacando la historia de Rubén. Rubén es un joven universitario que hace algún tiempo, en una de mis campañas de evangelismo allí en una ciudad aquí en el Perú, en el sur del Perú, me decía: Pastor Heisen, la palabra de Dios es tan fuerte, tan extraordinaria. Y él me contaba que hace algún tiempo él estaba muy turbado porque el tema de los exámenes, de las clases, del trabajo a part-time, lo iban alejando de una costumbre o un hábito en realidad que él tenía a bien, que era estudiar la Biblia todos los días. Así que él me dice que por el trajín, por el trabajo, yo estaba descuidando y no estaba leyendo constantemente la Biblia, no tenía tiempo para ella. Gracias a Dios, me cuenta él, que un día su mamá lo vio y le dijo: hijo, ya no te veo que estás estudiando la Biblia. Recuerda que si tú quieres tener éxito, victoria real en la vida, tú necesitas de la palabra de Dios. Entonces la mamá le dijo así, y él le decía: mamá, pero es que no tengo tiempo, mira mis exámenes, mira las cosas, si tan solamente yo estudiara y quizás tendría más tiempo, pero yo estudio y trabajo. Y la mamá le decía: pero recuerda que el éxito en la vida está en Cristo Jesús y en seguir su palabra.
Así que dice ella, me cuenta Rubén que él pasaron los días y la mamá, como se dio cuenta que aún así el hijo no estudiaba la Biblia, un día su mamá comenzó a leer en los pasillos de la casa. Él estaba cambiándose, estaba peinándose, estaba allí cambiándose o tomando el desayuno y la mamá con la Biblia leyéndole con la devoción matutina detrás del hijo, a donde él iba ella leyéndole. Y dice, al final, de esa manera al menos se me quedaban algunos textos, algunos pensamientos. Un día, sus compañeros tuvieron un grupo de trabajo en el departamento de una señorita, de una joven compañera de él. Él era un joven cristiano, él era, a pesar de todo, un joven fiel. Así que después de haber hecho el trabajo allí con los compañeros, uno a uno iba regresando a su casa y él se quedó hasta el último haciendo un trabajo en la computadora porque era como el especie del jefe o líder del grupo. Así que cuando todos se hubieran ido, él estaba listándose ya para regresar a casa y de pronto la señorita le hizo una propuesta que pues él como un joven cristiano no podía aceptar. Así que la joven comenzó a seducir, intentar hacer cosas que en sus principios este joven no podía y no debía hacer. Él me dice, Pastor Heisen, en algún momento, me dice Rubén, en algún momento, en unos segundos, estuve a punto de caer en tentación. Aunque yo me negaba al principio, ante tanta insistencia, ante tanta presión de esta joven, yo estuve a punto por solamente segundos de caer en tentación. Pero de manera interesante, cuando estaba a punto de caer, vino a mi mente lo que mi mamá esa mañana me había leído. Y de manera extraordinaria mi mamá me había leído el texto de Génesis contando la historia de cómo es que José había huido de la mujer de Potifar. Me dice, Pastor, es extraordinario, pero lo que yo había leído en la mañana o lo que mi mamá me había leído en realidad, yo lo estaba viviendo ahora en la vida real. Así que, igual que José, agarré mis cosas, empujé a la joven y salí de aquel lugar. Me dice, Pastor, ¿qué hubiera pasado si no hubiera leído, o me hubieran leído por lo menos, esa mañana la Biblia? ¿Sabes una cosa, querido joven, querida señorita, querido amigo? En la vida nosotros vamos a encontrarnos con situaciones similares. En la vida vamos a encontrarnos con situaciones donde las batallas que libramos deben tener un soporte, una ayuda, y esa es la Biblia. Por eso el propósito de este estudio, del mensaje de esta hora era justamente eso, que tú entiendas que toda la vida vamos a tener tentaciones. Estoy hablando para alguien que está a punto de entrar en una relación complicada. Estás a punto de caer en tentación. Estás a punto de enrumbarte en un negocio que aparentemente es wow, es extraordinario, vas a tener éxito, pero sabes que no está tan claro porque hay un error allí, hay detalles que son complicados y que están en contra de los principios de Dios. No caigas ante la tentación. Pero ojo, solo no vas a poder. Las tentaciones las vences siguiendo la voluntad de Dios. Por eso en esta hora yo quiero terminar diciéndote lo siguiente. Mira, Jesús que venció en el cielo, Jesús también venció en la tierra, en el Edén, lo venció en todo terreno. Y ese mismo Jesús quiere darte la victoria hoy. ¿Por qué no decides en esta hora acercarte a Dios y decirle, Señor, quiero entender tu palabra, quiero conocer tu voluntad? Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a través de ella.
por favor, no luches solo, no batalles solo. Las tentaciones las vencerás con y por Cristo. Yo no sé qué tentación, qué prueba, qué dificultad estés atravesando, pero ve a la Biblia y con un escrito está. Oh, pastor, yo no sé la Biblia. No, busca un adventista, busca un amigo adventista, busca alguien que te enseñe la Biblia y conoce la palabra de Dios como Él quiere, porque nadie que siguió la voluntad de Dios fue avergonzado. Nadie que vive de acuerdo a la palabra de Dios es avergonzado. Tú puedes hoy tener la victoria como Cristo lo tuvo por la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es la espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4. Esta es la palabra más segura, dice Pedro. Amén. ¿Podemos orar? Entrégate a Jesús completamente. Amado Dios, estoy aquí para orar por mis amigos, por aquel joven, por aquella señorita. Allí donde esté, Señor, en el lugar donde se encuentre, por audio, por video, por cualquier red social o por la televisión, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia los lleve a la victoria a través de tu palabra. Victoria, Señor, por seguir tu palabra, por seguir tu voluntad, porque no hay palabra más cierta ni segura que tu palabra, querido Padre. Hoy te entregamos nuestras vidas y empezamos a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.